Muy bien, de regreso, ya con Mabel Marelli. ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? bien, sí. Bueno, en estos tiempos, yo cada vez que observo la situación del país, que no es fácil y que se puede hacer un montón de análisis, y me acuerdo básicamente en esta sociedad que hizo el PRO con la Unión Cívica Radical, y me viene en mente la convención de Gualeguaychú, Estuve allí. que yo también fui, creo que fuimos con Tony los únicos comunicadores de acá de la provincia que fuimos. De acuerdo. Digo, y nos encontramos en esta realidad, y me acuerdo de gente como por ejemplo de vos, que tenés una trayectoria tan larga, no solamente en la Unión Cívica Radical, sino en instituciones, sindicatos, yo digo, y llegar a esta situación seguramente es difícil analizarlo, ¿no? A veces huimos cobardemente del análisis, ¿no? Pero no me arrepiento, para nada, de la decisión que tomamos en Gualeguaychú. Ajá. Para nosotros era la única salida. Era la salida viable como para que las instituciones sean consolidadas y se garantice la democracia. Y creo que cumplimos con ese objetivo. Probablemente a mi partido no se le dio la importancia que tiene, porque la Unión Cívica Radical es un partido, todos lo saben, que como la iglesia tiene su parroquia en cada pueblo, en cada lugar, y sus adherentes. Indudablemente nos ha golpeado mucho la política de nuestro país en este último tiempo. Pero estamos enteros y vamos a ayudar a que se termine este mandato y vamos a ayudar también para que ocurra un milagro que no es tan difícil, de que se pueda continuar con el trabajo que está realizando el presidente actual. Estoy convencida de eso, aunque reconozco los errores, reconozco las muchas desilusiones que podamos haber tenido y la poca participación que se nos ha dado. Pero también reconozco que acá hay transparencia, acá no hay corrupción, acá hay una garantía que va a seguir habiendo libertad, que vamos a garantizar las instituciones, la república, como dice Lilita, y sobre todo la democracia, que es un camino que ya lo asumimos nosotros los argentinos en 1983, que no creo que nunca más se corten los gobiernos democráticos. Creo que eso no peligra, pero para eso tenemos que cuidar la democracia. Tenemos que saber votar, analizar. A lo mejor no soy yo la dueña de la verdad, pero tenemos que analizar hacia dónde queremos ir. Y si es a largo plazo, bueno, lo haremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por mi bisnieto ya. Pero hay que trabajar tanto como hay que trabajar también en la parte ecológica y tratar de plantar todos los días un árbol para que volvamos a tener el oxígeno que se necesita en el mundo. Son tareas largas, a largo plazo, pero tanto en una como otra hay que ser consecuentes y coherentes. Mabel, ¿tienen esperanza, digamos, desde la Unión Cívica Radical, desde tu sector? ¿Tienen esperanza de que se pueda revertir la situación? 15 puntos son 15 puntos. Es una... Lo último que se pierde, dicen. Sí, las utopías fueron las que guiaron siempre mis decisiones, tanto políticas como también privadas. Y se realizaron muchas. Por ejemplo, nunca soñé, ni en mis más locas fantasías, ni en las utopías que hubiera podido tener, que podía llegar a diputada nacional, a convencional constituyente, en la reforma de 1994. Y llegué. Entonces, estoy convencida que en eso coincido con los hermanos, los amigos del PRO. Se puede. Se puede. Hablemos de esta convención constituyente, esta reforma de la Constitución del año 1994. ¿En qué contexto político y económico se da esa reforma, Mabel? Bueno, recordemos, para ubicarnos en el tiempo, que era presidente Carlos Menem. Sí. Yo era diputada nacional. Alfonsín, de golpe, salta la entrevista y el Pacto de Olivos. Fuimos muchos los que nos opusimos, yo una de ellas.
Y formamos un grupo de rebeldes dentro del bloque, y que no, que esto no puede ser, que con gente que nos ha tratado mal, o que esto, que lo otro, y los viejos rencores y las viejas cosas que son las que agudizan las grietas. Mira esa imagen. Alfonsín y Menem. Alfonsín y Menem. Alfonsín, cómo lo necesitamos, por Dios. Y bueno, y te digo que Alfonsín nos llamó a los 7 locos, a un hotel de Buenos Aires, nos sentó y nos dijo, bueno, quiero escucharles, porque a lo mejor ustedes tienen razón, ¿cuáles son los motivos por los que ustedes se oponen al Pacto de Olivos? ¿Y quiénes eran esos 7, si te acordás? No me acuerdo tanto, el núcleo de básicas. Estábamos Rodolfo Parente, Entre Ríos, estaba Freddy Storani, era un grupo más que nada de los muchachos que en una época fueron la coordinadora, y no estábamos todos tampoco, pero bueno, no recuerdo mucho, recuerdo ese lugar y lo estoy viendo, y Alfonsín nos escuchaba con una tranquilidad tremenda, nos miraba y decíamos, lo convencimos. Cuando terminaron, dijo, ¿terminaron? Sí. Dijimos que nosotros no queríamos hacer eso, no queríamos dar ese paso, no queríamos bla, bla, bla. Y pegó un golpe en la mesa. Dijo, ¿ustedes qué se creen? Con la palabrota y todo. Ajá. ¿Que yo estoy contento? Aquí no hay que hacer lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, sino lo que la República y el pueblo argentino necesitan en este momento. Qué político, ¿eh? Sí. Necesitamos estar hermanados, trabajar en conjunto, y lo logró. La convención fue una convención sin grietas, hablando de ese término que ahora tanto se utiliza. ¿Cómo pudimos hacerlo y no lo podemos hacer ahora? Realmente somos inoperantes, y solo por la presencia de Raúl Alfonsín, bueno, solo, él no es cualquier cosa, pero podemos hacerlo nosotros también. Y tuvimos una convención participativa, muy, muy respetuosa, con un nivel intelectual altísimo, con un trabajo, 3 meses en los que nos levantábamos y a trabajar y nos acostábamos y sabíamos que nos quedaban pocas horas de sueño, inclusive fines de semana que no veníamos. Y Alfonsín desde el primer día dijo, el bloque, él era presidente del bloque radical, nos reunimos todos los días a las 7 en tal salón. Muy bien, como buenos radicales, todos dijimos, llegamos 7:10, 7:15, 7:05, yo soy muy puntual, llegué a horario. Alfonsín ya estaba sentado y había puesto un escritorio dando la espalda a la mesa de entrada, a la puerta de entrada. Entonces, que llegaba, pasaba al lado de él por un pasillo muy angosto. Y pasaba al lado de él y nos daba una vergüenza, o les daba mucha vergüenza. Al segundo día estábamos todos antes de las 7 de la mañana. Él nos acostumbró a todo eso. Él nos acostumbró a muchas cosas que hicieron mucho bien no solamente al país, sino a nosotros mismos, a los políticos que tuvimos la suerte de trabajar con él, de estar al lado de él. Yo estuve muchos años al lado de Raúl Alfonsín, cuando nadie confiaba en él. A mí cuando alguien habla de su alfonsinismo, yo digo, no, eso no me lo pueden quitar. Yo estuve con Raúl Alfonsín desde que era diputado provincial de Buenos Aires, cuando nadie lo conocía, cuando nadie casi lo conocía. Fuimos a muchas elecciones internas acá y las perdíamos. Y volvíamos nuevamente con Marquesini, con Álvaro de Castelli, con Pichón Gunter, con Adelio Suárez, me acuerdo, Juan Carlos Guerra. Volvíamos nuevamente y perdíamos de nuevo hasta que nos unimos todos y ganamos y logramos que ese gran hombre que fue Raúl hiciera una excelente, no sé si una excelente gobernación, que podamos decir el orden económico y todo, hizo lo posible que se puede hacer en este país en ese momento, pero él garantizó y aseguró la democracia para siempre en nuestro país. ¿Qué cambios importantes se introdujeron en esa Constitución Muchos. del 94? Se logró una Constitución moderna. Desde tu óptica. Una de las más modernas que existen en el mundo. Eso está convencido todos los que no estaban inclusive a favor,
como el grupo del FREPASO, el Chacho Álvarez, o como los Rodríguez Saá, como algunos que estaban en contra, votaron a favor el 22 de agosto, porque se convencieron de que se habían hecho bien las cosas. Y se lograron, más que nada, la incorporación en los derechos y garantías de cosas muy importantes. Sobre todo se le dio carácter constitucional a muchos tratados que garantizaban los derechos humanos en su totalidad, de los niños, de las mujeres, de la educación, de una serie de cosas que eran muy importantes. Y también se creó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el que actualmente designa a los jueces. El Consejo de la Magistratura se acortó el periodo del presidente de 6 años a 4 y la reelección. Entre otras cosas, también se reglamentaron los decretos de necesidad y urgencia, se lograron los 3 senadores por provincia, porque ustedes deben saber que en las provincias todas, las chicas, las grandes, todas, tenemos 3 senadores, 2 por la mayoría y desde esa reforma 1 por la minoría. Por primera vez se logró que en el Senado estuviera realmente la voz de todos, de la mayoría y de la minoría. Y una serie de cosas que realmente con el tiempo demostraron que Raúl Alfonsín tenía razón. Yo no creo que haya necesidad de reformar la Constitución, como se está hablando en este momento desde otro sector político. Lo decían inclusive miembros del Poder Judicial que han sido convencionales y muchos constitucionalistas con mucha experiencia y mucho conocimiento, que no hay necesidad. En la Constitución está todo. Probablemente haya algunas cosas, muy pocas, que no merecen llamar a una reforma. A ver, pero hay que cumplirlas. Claro, hay que cumplirlas. Por sobre todas las cosas hay que cumplirlas. Y hay cosas que no se cumplieron también. ¿Qué temas llevaron los convencionales de Misiones? Hablamos mucho sobre el tema de los pueblos originarios. Yo trabajé mucho en eso, junto con Ricardo Biasi y con Elba Rulé. Y tal es así que mañana ellos hacen un acto en San Ignacio y todos los años nos invitan para que vayamos a compartir con ellos. Lamentablemente yo, por la delicada salud de mi esposo, no puedo alejarme de Posadas. Y les mandé una nota en la que justamente no solamente ratifico mi compromiso, sino que les digo las cosas que faltan hacer y que hay que hacerlas. Y después hablamos también sobre muchas cosas, sobre los ríos, sobre los derechos de cada provincia sobre ellos, que se lograron incorporar en la Constitución. Nos interesaba mucho también la autonomía, aunque te parezca mentira, de la Ciudad de Buenos Aires, y la coparticipación. Ya en aquel entonces se discutía la coparticipación. Sí, pero lamentablemente eso es lo que no se ha cumplido. Es una de las 2 cláusulas transitorias que no se han cumplido hasta este momento. Porque también se creó un Consejo Consultivo Social, que no se formó nunca, y una cláusula transitoria que daba un plazo de pocos meses para ya llegar a una determinación de cómo sería repartida la coparticipación, y no se cumplió hasta el día de la fecha. No tenemos mayoría en el Congreso de la Nación. Probablemente allí yo creo que no interesa si hay mayoría o no hay mayoría. Lo que interesa allí es que justamente todos nos pongamos de acuerdo en qué es lo que es necesario. Y para adelante, no importa si es tu partido o el mío, lo que necesita la República, si no, no vamos a salir nunca adelante. De aquella época a esta época, vos mencionaste hoy y se menciona casi constantemente el tema de la grieta. Digamos, eso, ¿La qué? La grieta. ¿No permite el crecimiento del país? Yo digo, hago un análisis un poco filosófico, digo, los países no han salido de ninguna crisis ni han crecido si no hubo unión, digamos. ¿Vos no creés mucho en la grieta? No lo creo mucho. ¿Por qué? Creo que se agranda más de lo que es. Ajá. Y que no se hace lo necesario para que no exista definitivamente. Que tiene que haber mucha gente que esté decidida a que no exista más esa palabra en la política argentina. Yo estoy convencida de eso, y se puede. Se puede. ¿De qué forma? Lo logramos dejando los intereses mezquinos de lado y que los objetivos principales sean el pueblo y no nosotros. Porque acá hemos pasado mucho tiempo
en que los políticos han trabajado, hemos trabajado solamente para nuestros intereses, reconozcámoslo, en muchos casos ha ocurrido eso, y acá hay que trabajar para los intereses del pueblo. ¿Cómo es tu vida hoy? Mi día hoy fue muy agitado. Pero tu vida hoy, Mi vida, ¿alejada totalmente de la política No. o con mucho compromiso siempre? con mucho compromiso con mi partido. Yo debo todo lo que fui y todo lo que soy, llega mucho, gracias a la Unión Cívica Radical y al pueblo, a la gente de Misiones, no a dirigentes, a la gente de Misiones. Tengo un compromiso tremendo con mi partido, al tenerlo con mi partido lo tengo en este momento con la unión que hemos hecho con el PRO y con la coalición cívica, y vamos a llegar, no sé si bien o mal, pero hay que llegar hasta el final de este mandato, vamos a llegar, hay que llegar. No se puede dejar que no se termine el periodo del mandato del presidente actual ni de ningún presidente. No tiene que haber más golpes de Estado. Y después, bueno, veremos. Es como decía Balbín, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. ¿Sos mujer de consulta, persona de consulta en este momento? ¿Te consultan? No mucho. No mucho. No mucho. Los jóvenes sí, increíblemente. Y la consulta para ver a quién votan, sí, para eso sí. Son muchos los que me llaman y me preguntan, ¿y qué va a pasar? Esa es una consulta que no se tiene en cuenta muchas veces, pero parece que la gente confía todavía en que los viejos tenemos, ya tengo 83 años, Pepe. No parece. Así que fíjate vos, yo milito de los 14 años en la Unión Cívica Radical. En Resistencia, donde estudiaba, era dirigente estudiantil, he estado al frente de huelgas con Juan Moro, que falleció, que fue un funcionario, Raúl Alfonsín, y siempre luché con, la política es mi pasión, la política no es mala, tienen que convencerse, hay que limpiarla, pero para limpiar un chiquero, ¿qué haces? Te tenés que meter. No queda otra alternativa. No queda otra alternativa, hay que meterse, hay que comprometerse. ¿Qué mensaje le querés dar a los jóvenes políticos de este momento? Mira, uno que me tiene muy preocupado y que les quiero decir es que se apuren sí en las decisiones para que todas las cosas salgan de acuerdo al funcionamiento de la democracia, garantizar, pero que no se apuren tanto. Ellos no son el futuro, son el presente, pero hay muchos que entran a militar y que algunas veces, afortunadamente no son muchos, que la política es una ventanilla de reparto de cargos y que de entrada se puede ocupar cualquier cargo. No, creo que eso también hay que reglamentar de alguna manera, que lleguen los que realmente tienen condiciones y que han estudiado para eso o que se han formado en la vida para eso. A lo mejor en nuestra época no se exigió tanto porque no había una escuela política como actualmente es la televisión, la radio, la vida, los medios de comunicación. Pero ahora todos tenemos que estar muy, muy convencidos de lo que vamos a hacer y sobre todo muy enterados de todo lo que ocurre, no solamente aquí, sino en el mundo. Hay que enterarse, hay que meterse en la política, hay que escucharla. Y hay que estudiarla. Y hay que cuidarla. Y cuidarla. Cuidarla. Bueno, hablando de cuidar... Les pido justamente a los jóvenes que no permitan que siga habiendo grietas, por favor. Sí, creo que es responsabilidad de todos, no solamente de los jóvenes también. Pero vos me pedís un mensaje para los jóvenes. Sí, también, sí, pero digo... Los viejos a veces somos más rencorosos. Más rencorosos, exactamente, sí. Nos cuesta más olvidar. Yo viví muchos procesos políticos de mi país. Todos, Perón, todos, Evita, todos los he vivido y antes de ello a Parrel, a todos. Pero ya no odio a nadie. Qué lindo llegar a esta edad tan lúcida como estás, tan linda como estás, gracias, tan bien como estás, y un gusto realmente que nos hayas visitado esta noche. Para mí también es un gusto venir a tu programa, no estoy yendo casi a ningún lado por lo que te dije, sí. Me encanta hacerlo, pero a vos no te podía fallar, porque vos nunca me fallaste. Cuando nosotros éramos los gremialistas que caminábamos toda la provincia para salvar la educación pública, vos nos dabas unas manos tremendas. Y después de mi carrera también.
no dándome más que a otro, pero dándome espacio siempre. Con la pluralidad que se necesita en estos Exactamente, y tiempos. con el respeto que siempre te caracterizó. Bueno, muchas gracias. Un Gracias a gusto. vos. Que sigas bien. Vos también.